Promesa cumplida. Estados Unidos despliega tropas en el Darién. Golpe al narcotráfico. Cerco al cártel de los soles y amenaza para los migrantes. Investigación bajo asedio. Renuncias sacuden la misión de la ONU sobre Venezuela. El CENIAT presume y la informalidad arropa. Desalojos y protestas en Caracas ratifican que la calle es hoy el verdadero mercado de supervivencia de los venezolanos. Les contamos. La agenda noticiosa de este jueves 2 de octubre de 2025 viene cargada y como en cada jornada les traemos contexto y análisis completo de todo. Soy Mildred Manrique y para mí es una grata satisfacción estar de vuelta con ustedes. Bienvenidos a la emisión matutina de Impacto Venezuela. Comenzamos. Estados Unidos y Panamá realizarán entre el 9 y 29 de octubre el mayor ejercicio militar en la región desde 1989. El despliegue que se suma a buques de guerra, un submarino nuclear y cazas en el Caribe refuerza la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro bajo la premisa de reforzar la seguridad regional. Halim Naim con el reporte. Estados Unidos y Panamá juntos desde el 9 hasta el 29 de octubre para el más grande ejercicio militar conjunto en la región desde la década de los 80. Las maniobras incluyen medio centenar de marines y personal de seguridad panameño en uno de los ambientes más exigentes del planeta, la selva del Darién. El entrenamiento, según Washington, busca mejorar la interoperatividad y aumentar las capacidades de respuesta, pero ocurre en paralelo al reforzamiento militar en aguas del Caribe, donde Estados Unidos ya despliega 8 buques de guerra y un submarino nuclear. Los ejercicios militares demuestran lo que hemos venido denunciando por años en la Asamblea Nacional de 2015, que el régimen de Maduro no es un problema interno, sino una amenaza para toda la región. Cuando ves al mundo democrático organizado en nuestra vecindad, es porque la organización criminal en que se transformó el chavismo ha traspasado las fronteras de Venezuela y ha amenazado la seguridad de la región. Es por eso que hoy se defienden con tanta fuerza. A la presión en el terreno se suma el frente político. De acuerdo con un informe reseñado por The New York Times, el secretario de Estado Marco Rubio lidera un plan para aumentar la presión militar y diplomática contra Maduro, a quien acusa de encabezar una organización criminal dedicada al narcotráfico. Según declaraciones exclusivas para Impacto Venezuela del dirigente opositor Sergio Vergara, este cerco evidencia que el chavismo ya no es visto como un problema doméstico, sino como una amenaza hemisférica. Maduro convirtió a Venezuela en un santuario de mafia, grupos guerrilleros, terroristas y carteles de la droga. Es por eso que hoy vemos Marines en Panamá y destructores en el Caribe, aviones de guerra sobrevolando en las aguas internacionales. Porque para defender la seguridad hemisférica deben detener a Maduro, deben detener esos cargamentos de droga que a diario salían con destino a Norteamérica y otros países del mundo. Es por eso que le han puesto precio a su cabeza. No es contra el pueblo, es contra el cartel de los soles, que lidera Maduro, Diosdado y Padrino. Contra la acción criminal y terrorista que representan, han lanzado esta ofensiva en el Caribe para detenerlos. La ofensiva también se refleja en el mar. El destructor USS Truxtun, equipado con misiles guiados, se unió esta semana a la misión estadounidense en el Caribe. Mientras tanto, Nicolás Maduro respondió con un decreto de poderes especiales para activar milicias y cerrar fronteras en caso de una incursión extranjera, confirmando que el chavismo percibe como real el peso de la presión internacional. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la pueden conseguir en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. La administración de Donald Trump ya había anunciado que su operativo contra el narcotráfico no solo sería por mar y aire, sino también por tierra. Y ya tiene puntos de partida. El Darién desde Panamá. Un corredor marcado por el paso migratorio y las movidas ilegales. ¿Pero tú qué crees? ¿Esta ocupación militar de la selva aumenta la seguridad o eleva el riesgo de un conflicto con Venezuela y Colombia? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. En el contexto migratorio, una nueva caravana se detiene en México. Cientos, incluidos venezolanos, frenan su rumbo hacia Estados Unidos. Entre tanto, en territorio estadounidense arrecian las redadas, crece el miedo y se habla de un éxodo silencioso reflejado hasta en la caída del sector inmobiliario. La Casa Blanca no dice nada,
pero hasta el Papa León XIV se pronunció al respecto. Quique Frías con los detalles. La orden judicial del juez Edward Sheng a favor de los venezolanos con TPS en Estados Unidos prometía calma y planificación para cientos de beneficiarios, pero la realidad es otra. En algunas ciudades se mantiene una oleada de detenciones. Activistas denuncian arrestos incluso contra titulares sin antecedentes. Esta realidad ha generado un bajón de la economía al sur de la Florida. Doral, bautizada como Doralzuela, registra una grave caída del mercado inmobiliario. La decisión del juez Chen de los primeros días de septiembre suspendió una decisión que había tomado la secretaria Noem revocando la protección del TPS para la población venezolana y otras poblaciones. Estas detenciones que han sido reportadas durante los últimos meses resultan entonces, si están basadas en el estatus migratorio de las personas, claramente ilegales. Y demuestran, pues, por un lado, una situación que ya se ha venido viendo en el contexto de toda la administración Trump, que es su poco respeto por las formas y las garantías del Estado de Derecho. Abogados y activistas insisten, con el TPS restituido, si no hay delitos, la detención no se sostiene. El miedo hace su trabajo silencioso. Familias guardan documentos, evitan salir y cortan contratos. En la Doralzuela se nota en las propiedades, vacancias al alza y mudanzas forzadas. ¿Qué medidas concretas pueden frenar estas detenciones y devolver seguridad a quienes ya pasaron todos los filtros? Esto también se enmarca en un fenómeno más amplio, que es la criminalización de la migración. Es decir, esta tendencia a que las personas migrantes sean detenidas, sean procesadas por el solo hecho de estar en una condición de movilidad. Y esto es una tendencia en la cual no solamente está Estados Unidos, sino que la vemos en muchos otros contextos, en muchos otros países, especialmente en Europa. Pero la migración no desaparece, solo cambia su rumbo. Una nueva caravana, en su mayoría con venezolanos y cubanos, desistió de ir a Estados Unidos y se estaciona en Ciudad de México. Una victoria para las políticas migratorias de Trump. Eso está por verse. Mientras tanto, la Casa Blanca respondió al Papa León XIV, que criticó el trato a los inmigrantes en suelo norteamericano. Alguien que dice estar en contra del aborto, pero está de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes que están en Estados Unidos. No sé si está realmente a favor de la vida. Rechazamos la afirmación de que haya un trato inhumano a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración. Se está tratando de hacer cumplir las leyes de la manera más humana posible. Protegidos pero perseguidos. Si el TPS no se traduce en seguridad real, el miedo debilita la economía y a la estabilidad de grandes ciudades. Activistas y abogados seguirán en sus esfuerzos de proteger a beneficiarios, pero la incertidumbre manda en la vida de miles de familias. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Chile recibe a 5 venezolanos extraditados desde Estados Unidos acusados de homicidios, secuestros y trata de personas ligados al Tren de Aragua. Un triunfo judicial y diplomático histórico, pero también un desafío. ¿Habrá reacomodos violentos de redes criminales aún activas en ese país? Génesis Pérez nos amplía. 5 presuntos miembros del Tren de Aragua llegaron a Chile extraditados por Estados Unidos bajo estrictas medidas de seguridad. Los ciudadanos de nacionalidad venezolana enfrentan imputaciones por delitos que van desde homicidios y secuestros hasta trata de personas y tráfico de migrantes, con causas abiertas en al menos 4 regiones del país. Entre ellos destaca Edgar Javier Benítez Rubio, alias El Fresa, acusado de participar en el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en Santiago. Junto a él llegaron Jesús Alberto Goldín Escalona, vinculado al denominado Tren del Desastre en Antofagasta. John Aiker y Gabriel Sequera Olivero, acusado de homicidio calificado en Coquimbo. Miguel Eduardo Oyola Jiménez, procesado por secuestro extorsivo en Tarapacá, y Gregoris José Cortés Fernández, imputado por homicidio calificado en la región del Biobío. Aquí es relevante destacar varios aspectos. El primero de ellos es la celeridad con que se produce este procedimiento de extradición y la colaboración que se tiene con otras instituciones relacionadas con el accionar de la justicia. No solo Ministerio Público, sino también el Poder Judicial a través de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en este caso particular de Concepción, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que también interviene en el proceso de extradición, y evidentemente también con el Estado de Estados Unidos, que facilitó este procedimiento. Para la Fiscalía, la extradición no solo envía un mensaje contra la impunidad, sino que también abre la posibilidad de obtener información clave sobre las ramificaciones del Tren de Aragua en Chile. Los 5 imputados fueron trasladados de inmediato a un penal de alta seguridad en Santiago, donde permanecerán aislados bajo monitoreo permanente y con un régimen penitenciario especial.
ahora quedarán a disposición de las respectivas cortes de apelaciones, que deberán resolver su entrega en los tribunales competentes en cada causa. Hoy día entonces, en conclusión, este procedimiento ha sido exitoso, se está poniendo a disposición, por cierto, de la Corte de Apelaciones a estos sujetos para que puedan seguir las investigaciones a su respecto y el régimen de seguridad está funcionando. Más allá del operativo, expertos advierten que el ingreso de estas figuras de alto perfil podrían tensionar el escenario criminal en Chile, generando reacomodos violentos dentro del Tren de Aragua. El desafío del Estado será no solo procesarlos judicialmente, sino también contener las consecuencias de una organización que, nacida en cárceles venezolanas, ha demostrado una alarmante capacidad de expansión en toda la región. Tensión y fuego cruzado en la Cumbre de las Américas. Tras el veto a Venezuela, Cuba y Nicaragua, el ALBA TCP contraataca y denuncia capitulación política y subordinación. ¿Qué hay detrás de todo esto? Catherine García nos cuenta. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, emitió un comunicado enérgico tras conocerse que Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron excluidos de la Cumbre de las Américas 2025, decisión justificada en que estos países no colaboran con la Organización de Estados Americanos, OEA, y que su presencia podría entorpecer el desarrollo del evento. Para el ALBA-TCP, esta decisión representa una capitulación política y una subordinación directa a los intereses de Estados Unidos. Este acto es la confesión pública de una capitulación política que degrada la condición de anfitrión. Para los pueblos libres, soberanos e independientes, la no participación en un espacio hoy claramente tutelado por intereses imperiales constituye una distinción que confirma que nuestra independencia y soberanía nos sitúan en una dimensión distinta, propia de los pueblos libres, marcada por la dignidad y ajena a escenarios montados para la obediencia y la sumisión. Más allá de la exclusión de 3 gobiernos, lo que está en juego es la legitimidad del espacio multilateral. Viendo el panorama de forma objetiva, la cumbre reunirá a más de 30 países del continente, todos miembros activos de la OEA. En este contraste, la ausencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que comparten una narrativa política común y han sido históricamente críticos del sistema interamericano, plantea si la exclusión obedece únicamente a presiones de Norteamérica o a un consenso regional que rechaza el modelo de gobernanza de esos países. Aquí lo que está en juego con una decisión de este tipo es la legitimidad misma de la Cumbre de las Américas, porque estos espacios solo tienen sentido si sus principios fundacionales, pluralidad, diálogo, respeto democrático, se sostienen por encima de cualquier otra consideración. Pensar que la exclusión responde a una sola causa sería simplificar demasiado una dinámica de multilateralismo. Sí hubo presiones de Estados Unidos, pero también hubo un consenso para tomar esa decisión. Hay una tensión evidente. Cuando se justifica, como lo ha hecho República Dominicana, esa exclusión para asegurar el éxito del evento, se incurre en una contradicción, porque excluir para lograr éxito atenta contra la lógica democrática. En cambio, otros argumentos, como los cuestionamientos democráticos sobre los países que se están excluyendo, sí abren un debate de fondo que, bien llevado, puede más bien reforzar la credibilidad de la cumbre. En este contexto, la Cumbre de las Américas 2025 se convierte en un reflejo de las tensiones ideológicas que atraviesan el continente y sobre qué tipo de integración se está promoviendo en la región. Impacto Venezuela te la pone fácil. En 60 segundos te cuento 2 noticias de interés. Quédate conmigo. Investigación bajo asedio. Renuncias sacuden misión de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Patricia Tapatá Valdés y Francisco Cox, 2 de sus miembros más influyentes, renunciaron. Tapatá denunció que las recientes limitaciones impuestas agregan precariedad y atentan contra la labor profesional de la misión. Cox explicó que su salida obedece a otras obligaciones y la necesidad de nuevas perspectivas, aunque reconoció las duras condiciones de trabajo. Ambos recordaron que lograron documentar responsabilidades de autoridades venezolanas en violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y advirtieron que se necesita mayor compromiso internacional para sostener estos mecanismos de investigación. Derechos enterrados bajo decretos denuncian uso excesivo del estado de excepción. Provea denunció el uso sistemático y abusivo del estado de excepción en Venezuela, calificándolo como una práctica crónica que ha dejado de ser excepcional
para convertirse en una herramienta de control social y represión política. La ONG advierte que estas medidas han servido para criminalizar a pobladores fronterizos, justificar desplazamientos forzosos y facilitar violaciones graves de derechos humanos, como torturas, asesinatos y persecuciones políticas. Además, señala que ninguno de estos decretos ha cumplido con los principios de proporcionalidad y temporalidad establecidos en la Constitución venezolana y que el nuevo decreto podría escalar aún más la militarización del país. El auge del empleo informal en Venezuela nuevamente queda al descubierto. Desalojos y protestas de buhoneros en Caracas ratifican que la calle sigue superando el empleo formal como principal fuente de subsistencia de miles de ciudadanos. El informe con María José Prado. El empleo informal se ha convertido en la tabla de salvación para miles de venezolanos. Entre 2014 y 2021, esa modalidad creció del 36% al 51% del total de personas ocupadas. Según la profesora Amelia González del IESA, en ese lapso el trabajo informal superó al formal como vía de subsistencia. El empleo informal es todo trabajo remunerado, tanto el autoempleo como el empleo asalariado, que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos. Ordenanzas como el Decreto Municipal 0106 del año 2024, que hemos comentado, al regular la actividad y establecer días de parada obligatoria, ya es un acto de reconocimiento y regulación de la economía popular. Ahora bien, sería conveniente un marco legal de protección mínima. La razón, la devastación económica, una inflación imparable y las barreras para formalizar negocios. González advierte que cada vez hay menos empresas grandes y la mayoría del empleo formal se da en unidades con 5 trabajadores o menos. El pasado martes, las autoridades municipales llevaron a cabo un operativo de desalojo en el Boulevard de Sabana Grande en Caracas como parte de un plan para recuperar espacios públicos. El operativo se extendió desde Plaza Venezuela hasta Chacaíto y generó enfrentamientos, críticas y detenidos. Ayer miércoles, decenas de buhoneros marcharon hasta la sede de la Alcaldía de Caracas, en la Torre Bambenes, para exigir que les permitan seguir laborando. La alta tasa de informalidad es un claro indicador de que el sistema económico formal no está cumpliendo su función de generar ingresos suficientes y seguros para la mayoría de la población. En este caso, la alcaldía está ejerciendo la potestad para desalojar a quien incumple una norma de ordenación urbana. Está evadiendo el cumplimiento de normas fiscales y a su vez vulnerando el derecho de otros ciudadanos al libre tránsito. Desde hace años no se veía un operativo similar de tanta envergadura en Sabana Grande. En los tiempos de Hugo Chávez, durante el gobierno del alcalde Freddy Bernal, se ejecutó un plan de reordenamiento y reubicación entre 2009 y 2011, cuando el comercio informal fue desalojado y el bulevar fue remodelado para su uso peatonal formal. Hasta ahora, la alcaldía no ha emitido un pronunciamiento oficial claro ni un plan explícito para atender a los trabajadores informales afectados. Los buhoneros denuncian que esta medida ocurre sin ofrecerles alternativas laborales ni espacios dignos para ejercer su oficio. La administración de Nicolás Maduro anunció que el CENIAT recaudó 141 millones de bolívares en septiembre, pero no informó en qué se invierte ese dinero, mientras los servicios básicos siguen en crisis y la mayoría de los venezolanos sigue sin percibir mejoras en su calidad de vida. Continuamos con Juliana Palmar. El CENIAT reportó una recaudación récord de más de 743 millardos de bolívares en lo que va de 2025, una cifra que el gobierno presenta como un logro del llamado Plan de las 7 Transformaciones. Sin embargo, la administración chavista no rinde cuentas sobre el destino de esos recursos, mientras los hospitales, escuela, electricidad y agua potable continúan en franco deterioro. El impacto real es pequeño, aunque la cantidad ha ido aumentando. El CENIAT no puede abastecer el gran gasto del Estado. El aparato del Estado tiene que reducirse de 57 ministerios a solamente 12 o 13, como es realmente las alternativas de administración pública en los países de América Latina misma que han puesto freno al gasto público.
El contraste entre los anuncios oficiales y la realidad de los servicios básicos plantea dudas sobre el verdadero alcance de la recaudación para el bienestar de los venezolanos. Según una investigación del Observatorio del Gasto Público de Se Dice Libertad, en Venezuela se pueden registrar hasta 54.000 fallas eléctricas en un mes y el promedio mensual de gastos en servicios públicos es de $60, cuando el sueldo es de menos de $1. El Estado no puede ser papá para todos los venezolanos. No puede seguir subsidiando al venezolano como tal, no puede seguir indudablemente pagando un sueldo mínimo como el que está cancelando, aunque haya bonos que el Ejecutivo señala que son de $90, al cual no llega ni la mitad de la población, por la estructura misma del sistema patria y de los bonos que se adjudican. Así es que realmente la reducción del aparato del Estado permite al Ejecutivo reducir su tamaño, que la participación privada vaya absorbiendo el empleo. En Venezuela, la recaudación fiscal se exhibe como un logro del gobierno, pero sin rendición de cuentas ni mejoras visibles en la vida cotidiana. Amigos, se nos acabó el tiempo, pero la información no termina aquí. A través de todas nuestras plataformas digitales pueden estar al día minuto a minuto del acontecer noticioso. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen notificaciones y compartan nuestros contenidos. Que tengan un día cargado de fe y esperanza. Gracias por acompañarme, nos vemos mañana.